Teresa Fernández Oneira nació en La Habana en 1947 y se exilió en los Estados Unidos con su familia en 1961. Estudió en los colegios del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de La Habana, en el Vedado y en el de Madrid, España, y también en Notre Dame Academy de Miami. Tiene un asociado de artes summa cum laude en filosofía del Miami-Dade College y una licenciatura en humanidades de Barry University en Miami. Desde 1971 comienza a dedicarse a la escritura y es editora de la revista Maris Stella, órgano de las exalumnas de los colegios del Apostolado de Cuba. Desde entonces ha trabajado como escritora freelance e independiente para diferentes publicaciones como Buen Hogar, El Nuevo Herald, Geomundo, el semanario Éxito, Clarinada, Herencia Cultural Cubana, Palabra Cubana, Convivencia, Revista Ideal y otras publicaciones. Fue columnista por 5 años de La Voz Católica, periódico oficial de la Arquidiócesis de Miami. En 1989 publica su primer libro, Apuntes desde el Destierro. En 1997 sale al mercado su obra Cuba, Historia de la Educación Católica, 1582 a 1961. En el 2002 se publica La Estrella y la Cruz, Historia de las Juventudes de Acción Católica Cubana. Y después, en el 2008, Niños que Triunfan, el Centro Mater de Miami. Y en el 2014, el primer tomo de Mujeres de la Patria, Contribución de la Mujer a la Independencia de Cuba. Guerra de los 10 años, 1868 al 78. Todos publicados por Ediciones Universal. El volumen 2 de Mujeres de la Patria, también Contribución de la Mujer a la Independencia de Cuba, que cubre la Guerra de Independencia de 1895 a 1898, acaba de salir publicado y es la razón por la que estamos hoy reunidos aquí. La obra de Teresa Fernández Oneira sobre la mujer cubana será una tetralogía, ya que contará de 4 volúmenes cuando esté terminada. El volumen 3, de próxima publicación, abarcará el tema de la mujer en el exilio del siglo XIX y el volumen 4 de la mujer en la República. Y sin más, la autora Teresa Fernández Oneira. Bueno, yo soy escritora, no soy oradora, así que voy a leer mucho. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este nuevo libro que acabo de dar a luz, que ha sido un parto doloroso, pero que me llena de satisfacción. Le doy las gracias a los conferencistas de hoy, al doctor Marcos Antonio Ramos, que muy gentilmente se ofreció para todas esas palabras tan hermosas que dijo. La doctora Whitmarsh, bisnieta del general Calixto García, que ya no lo dijo, pero ella tiene un buen pedigrí. Y aquí está también llenando un espacio que nos ha dejado la doctora Sandoval, que no ha podido venir, porque está con mucho catarro hace 4 días, lo cual yo siento muchísimo. Y a Daniel Pedreira, por herencia, con la cual he estado vinculada muchos años y colaborando con la revista. Gracias, Daniel, por venir también. Y por supuesto a mi editor, mi amigo, Juan Manuel Salvat, el Gordo Salvat,
por su ayuda durante todos estos años, 30 años de amistad, se dice rápido, pero son 30 años, y su esposa Martica y su hija Marta María, que siempre están ahí, igual que Miguel, el hijo más pequeño de la familia, que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Creo que no hay un lugar más apropiado que estar reunidos en la casa de Dios y de su Madre, María de la Caridad, nuestra patrona, la madre de todos los cubanos, la mujer, la Virgen Mambisa. Apropiado porque fue ella la que estuvo acompañando al pueblo cubano en todo el recorrido durante su lucha por la libertad, mientras estaba bajo el yugo español. También más recientemente nos acompaña a nosotros en este largo exilio de ya 60 años, dolores y sufrimientos que el pueblo cubano padece por los estragos de una doctrina atea y marxista en nuestro país. Fue ella, la Virgen, luz y guía de tantos soldados durante las guerras de independencia, que le rogaban para que cuidara de sus familias. A ella también acudían las mujeres a pedirle para que protegiera a sus maridos y a sus hijos que nacían en la Manigua. Mi colega, el historiador holguinero José Abreu Cardet, me decía en un mensaje por internet, que es como nos comunicamos, me enviaba meses atrás y me decía una cita de sus libros. La buena madre de Cristo parecía estar atenta a los muchos sufrimientos de sus hijos antillanos. No los pudo rescatar de los pelotones de fusilamiento, de la acción implacable de las contraguerrillas y algunos de la muerte, pero por lo menos estos sufridos combatientes debieron de sentirse acompañados en sus momentos más trágicos por la piadosa imagen. Quizás en cierta forma ella, la Virgen, me dice Cardet, encarnaba una especie de abstracción de la patria para esta gente, en un sentido muy recto y simple de su imaginación. Cuba era representada como una mujer. He querido comenzar mi charla con esta breve mención a la Virgen, que la tenemos allí, no solo para ilustrar su influencia en el pueblo cubano durante la guerra y en toda la historia de la nación, sino y sobre todo para honrarla hoy que estamos aquí en su casa. Las mujeres son el punto de partida de los pueblos. De ellas salen los héroes o los tiranos, los sabios o los ignorantes, los patriotas o los traidores, los filósofos o los libertinos, decía Gaspar Betancourt Cisneros mucho antes de que comenzaran las guerras. Con estas palabras tan elocuentes de Betancourt Cisneros, comienzo mi charla de hoy, en la que voy a conversar con ustedes sobre nuestras patriotas mambisas. Los pueblos agradecidos aprecian los hechos históricos y no pueden olvidar nunca a aquellos héroes que lo ofrendaron todo por la libertad. Por eso hoy nosotros perpetuamos también su memoria y damos una lección de moral y patriotismo para que las generaciones futuras, por lo menos esa es mi esperanza, que las generaciones futuras vean el ejemplo de nuestras heroínas y que este ejemplo les sirva de ruta, de norma y de objetivo. Decía el general Calixto García Íñiguez en 1878, en un llamamiento del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, que él presidía, dirigido el llamamiento a las señoras que simpatizaban con la causa de la libertad, decía él: a vosotras que también sois patriotas sin paralelo, que con vuestra abnegación y sublime heroísmo llenáis la página más gloriosa de la historia de nuestra patria, os toca un papel muy importante en la gran obra de la independencia. Vosotros sabéis que el corazón del patriota no tiene sexo, pues el amor a la patria es uno y más sublime que todos. En este 2018, que se cumplen 120 años de terminada la guerra en Cuba, quiero recordar a las cubanas de aquella época,
de aquella guerra, a las heroicas mujeres con mayúscula, pues no fue poco su trajinar cuando las mujeres hispanoamericanas ya habían logrado la independencia de sus países. Las cubanas y las puertorriqueñas aún luchaban por librarse de la metrópoli. Fuimos los dos últimos en sacarnos el yugo español de arriba. Nuestras mujeres, con esfuerzo y sacrificio, dedicación y valentía, lucharían y contribuirían a darnos una Cuba libre. En este volumen 2, al igual que en el volumen 1, la mujer cubana, tanto blanca como negra, como indígena taína, es la protagonista, de manera que por medio de ella valoraremos nuestra historia. Desde el ángulo de la mujer apreciaremos cómo se desarrollaron los acontecimientos, porque durante mucho tiempo hemos contemplado la historia a través de los ojos de los historiadores, quienes han soslayado la actuación de la mujer o simplemente la han ignorado. Estos historiadores y periodistas nos han relatado las hazañas de los hombres, nos han hablado de los héroes a los que hemos levantado muchos monumentos, nada más que hay que venir aquí en este salón, como hay bustos de patriotas hombres, pero no hay ninguno de ninguna mujer, si se fijan bien, cuyas reliquias se encuentran en nuestros museos y que sus historias aparecen en libros y discursos, ilustran enciclopedias y son exaltados en ensayos y en actos patrióticos. Y fueron los hombres, sin lugar a dudas, los grandes luchadores, valientes guerreros que lucharon y se inmolaron por lo que se merecían eso y mucho más. Pero es que la historia también la escribieron las mujeres, las decididas mujeres cubanas. Cuando Antonio Maceo decidió pasar la trocha de María la Majana, pidió un experto guía para el camino. Le enviaron a una intrépida mambisa pinareña, nada menos que Adela Scubí. ¿Cómo me mandan a una mujer? Dicen que dijo Maceo. General, esta no es una mujer, es una fiera. Le contestó uno de los generales. El coronel Miguel Vanegas afirmó después: no podía imaginarme una mujer tan valiente. Sentí admiración por esta patriota, que lo mismo combatía que prodigaba sus servicios a los heridos, tanto cubanos como españoles, pues a este efecto su bondad no reconocía exclusiones. La entereza y el coraje de la mujer cubana queda ilustrado en este poema titulado La Madre. Dice así: cuando llegó la madre al campamento ya lo habían fusilado, y aquellos hombres fuertes, duros, aquellos hombres bravos, al verla allí tan firme, tan erguida y profunda, lloraron. No, no, dijo la madre, sé que lo fusilaron por traidor a la patria, y aquí vienen conmigo 2 hijos más, que son también soldados. No vine a pedir nada para el otro, está bien fusilado. Vine a pedir tan solo que si estos 2 que me acompañan alguna vez traicionan a la patria, los fusiléis también. Había que tener entereza y valentía para decir una cosa así de un hijo que había traicionado a la patria. El destacado intelectual cubano José Elías Entralgo decía que las nuevas ideas revolucionarias brotan en mentes excepcionales, y la Revolución cubana contó con unas cuantas mentes de estas que organizaron la lucha, como fueron las de José Martí, Máximo Gómez, Calixto García, Antonio Maceo, Juan Alberto Gómez, Manuel Sanguilí y muchos otros. Pero la Revolución cubana del siglo XIX también contó con muchas mentes excepcionales de mujeres cubanas, como fueron María Cabrales, Magdalena Peñarredonda, Emilia Casanova, Isabel Vélez, Aurelia Castillo, Bernarda Toro, Cristina Pérez, Mercedes Sirven Pérez Puelles, que aparecen en esta obra y en la anterior. Ellas, nuestras mambisas, además de emplear la mente, unían también su corazón, porque así de sensibles somos las mujeres, porque era el amor a Cuba y el ardiente deseo de independencia lo que las estimulaba. La mayoría de ellas ofrecieron todos sus hijos a la guerra, como fue el caso de Rosalía García Osuna, viuda de la Mar,
cuando sus 5 hijos marcharon a Manigua, muriendo 2 de ellos. O el ejemplo de Andrea Hernández Casimayú en Cienfuegos, quien vio partir a la guerra de independencia con dolor pero con orgullo a 4 de sus 6 hijos. Y aquí nos acompañan hoy la familia de Andrea. Un aplauso para ellos. Mariana Grajales, quien vio morir a Rafael, Miguel, Julio, Felipe, José, Justo, Fermín, Marcos y Antonio, sobreviviendo solo Tomás, que quedó herido y marcha a Costa Rica inválido. 3 de ellos fueron deportados a Ceuta y sus 2 hijas, Baldomera y Dominga, laboraron como enfermeras junto a Mariana en la Guerra de los 10 años. ¡Qué familia! ¿Cuánto no habrá sufrido Mariana? Pero no hay duda que fue una mujer íntegra y sacrificada, que murió satisfecha de ver que su familia lo había dado todo, hasta la vida, por la libertad de Cuba. El periódico La Lucha escribía en 1910, las mujeres cubanas han visto los cuerpos de sus esposos y de sus hijos con ojos secos, pero siempre firmes y determinantes, en silencio, suplicando al cielo por el triunfo de sus hombres. El volumen primero de Mujeres de la Patria termina con el fin de la Guerra de los 10 años y el volumen 2 comienza con los trabajos de reconstrucción de Cuba tras el Pacto del Zanjón. Tanto la Guerra Grande como después la Guerra Chiquita habían dejado a Cuba en una pobreza severa, lo que había que reconstruir la isla. Cuánta tragedia, dolor y sufrimiento, cuántas familias separadas, cuántos huérfanos y viudas, cuántos muertos y cuántos cubanos exiliados, igual que ahora. La situación era verdaderamente deprimente y caótica, no solo por la carencia de recursos básicos, sino también por todos los fallecidos. Unos 200.000 muertos, 600 deportados a Ceuta, y unos 100.000 exiliados. Las calles estaban sucias, la mala calidad del agua que se utilizaba para beber, así como la aglomeración de las personas en otras ciudades y poblados provocaron que ocurrieran más fallecimientos debido a las enfermedades asociadas con este tipo de vida. La disentería, la meningitis, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la malaria, la fiebre amarilla, estaban diezmando a la población. Pero con el correr del tiempo, la vida de los cubanos fue mejorando. Algunos exiliados regresaron del extranjero, aunque fueron pocos, y con el paso de los meses empezaron a controlarse las epidemias y volvieron a llegar algunas mercancías a los pueblos y ciudades. Y reaparecieron los vendedores ambulantes que de nuevo ofrecían por las calles alimentos y artículos. Pero más difícil de resolver fueron los asuntos afectivos y familiares. En casi todas las familias alguien había muerto, y una de las primeras víctimas de la guerra fue el amor. El amor al esposo, al amante, al hijo, a los padres, al novio, al primo, al amigo. Al término de la guerra, muchos matrimonios nunca más se volvieron a encontrar. La muerte no permitió que se volvieran a ver y que compartieran juntos. Como fue el caso de Amalia Simoni, la esposa del general Ignacio Agramonte, Amalia pensó que ya no podría seguir viviendo, que no podría volver a amar. Y lo mismo le ocurrió a Ana Betancourt de Mora cuando recibe la noticia en el exilio de que su esposo Ignacio había muerto en la Manigua. O Ana Josefa de Agüero, esposa de Joaquín de Agüero, quien se entera de que su esposo había sido fusilado por estar a cargo de una conspiración. Ana Josefa cayó sin sentido por varios días, encaneció y envejeció prematuramente para morir tiempo después en el exilio. Y también tenemos a María Cabrales, otra que recibe la noticia de la muerte del esposo, Antonio Maceo, mientras ella está en el exilio de Costa Rica. El desgarramiento emocional de todas ellas, que todas ellas sufrieron, tuvo que haber sido inmenso. Por eso el periodista Luis Quintero afirmaba en 1875, y nuestras mujeres, ¿podríamos pedir mayor abnegación de ellas? No son rivales de las hijas de Esparta. Y continuaba diciendo, no hay ninguna labor que no han hecho,
ninguna miseria que no han sufrido, ningún dolor que no ha afligido su corazón. Han perdido a sus amados hermanos, esposos, a sus hijos adorados, y sin embargo estas mujeres sufren su soledad, su exilio y su miseria en el mayor dolor, sin queja contra la revolución. Y animan y apoyan al patriota que quiere compartir con los hermanos los horrores de la guerra. Los hijos de estas mujeres saben perfectamente lo que es ser libres. Al quedar sola, la mujer tuvo que procurar el sustento de los que residían con ella en el hogar. Por una situación difícil, como explica el colega, la historiadora habanera Raquel Binat de la Mata me decía: por la pérdida de fortuna, por confiscación de bienes o por embargos oficiales y no tener con qué vivir, la viuda o huérfana debió asumir el rol de jefa de familia, por lo que las cubanas tuvieron que realizar las funciones que antes realizaba el padre, el esposo o el hermano. Había que alimentar a la prole, cuidar de los padres mayores, tomar decisiones y tantas cosas que implica llevar un hogar. Pensemos lo difícil que debió resultar para estas viudas buscarse el trabajo en aquellos años del siglo XIX en que la mujer no estaba preparada para trabajar fuera. Desde el fin de la Guerra de los 10 años hasta el comienzo de la Guerra de Independencia, que es el tema de este libro, transcurrieron 17 años. Pero los cubanos nunca desistieron de sus ideas independentistas, porque no podían contentarse con permanecer bajo el dominio español, y con el tiempo se fueron preparando para otra guerra que sería la definitiva. Pero antes de abordar el proceso de la guerra del 95, debemos hacer una parte aquí y preguntarnos cómo se había desarrollado en los cubanos el sentido de nacionalidad y de patriotismo. Porque para luchar y trabajar por Cuba había que sentir la patria, el suelo donde se había nacido, y el doctor Fernando Ortiz, eminente escritor, historiador y antropólogo, estudioso de nuestra cultura, apuntaba en 1940, la cubanía, que es conciencia, voluntad y raíz de patria, fue brotada desde abajo y no llovida desde arriba. Hubo que llegar al ocaso del siglo XVIII y comienzos del XIX para que los requerimientos económicos de aquella sociedad, ansiosa del intercambio libre con otros pueblos, hicieran que la clase hacendada adquiriera conciencia de sus discrepancias económicas, geográficas y sociales, y oyera con agrado palabras tentadoras como patria, libertad y democracia, que nos venían de Norteamérica independiente y de Francia revolucionaria. ¿Qué era entonces? ¿Qué representaba la patria para aquellos cubanos y cubanas de las últimas décadas del siglo XIX, en su mayoría campesinos y analfabetos? ¿Cómo había germinado la semilla del patriotismo en aquella generación? La historiadora de la ciudad de Camagüey, la doctora Elda Cento, dice que para los habitantes de Camagüey, su universo no se extendía más allá de los límites de una buena cabalgadura y de los lazos consanguíneos. Su mundo estaba construido sobre la familia, los parientes, los vecinos, los compadres, y aún un poco más distante, lo integraba el dueño de la tierra o el capataz. Por eso, debe admitirse que una buena parte de los hombres que se sumaron a las filas insurrectas lo hicieron primariamente siguiendo a quienes conocían, a aquellos a los cuales estaban unidos por lazos de sangre o por compromisos forjados en los azares de la vida. El campamento Mambí hizo el resto. Así, la familia criolla era el punto por donde se cruzaban los asuntos políticos y públicos. Los hijos eran guiados hacia la nacionalidad de acuerdo con las reglas sociales de la familia. Y en las reuniones familiares y de amigos, cuando se congregaban las diferentes generaciones, los mayores explicaban a los jóvenes y a los niños el significado de lo que era ser cubano, ya que España había sido la única imagen que conocían y el ambiente en el que habían crecido, que era la metrópolis española. La mujer cubana tuvo la tarea importantísima de enseñar y transmitir a sus hijos lo que era la patria.
El general Enrique Loynaz del Castillo recordaba durante sus años de infancia que un año en su cumpleaños, su madre, Juana Castillo Betancourt, le hizo un escudo de Cuba para su habitación y lo adornó con pequeñas banderas cubanas, afirma Loynaz. Ella dio dirección a mi vida. Lo mismo ocurrió con el coronel Horacio Ferrer. Dice él, tenía 5 años y era muy apegado a mi madre. Ella comenzó a enseñarnos, a inculcarnos el amor a la verdad, al estudio y al honor. Y hablando de historia, nos relataba que había un hombre llamado Máximo Gómez que había luchado en la guerra de los 10 años para que fuera Cuba independiente. El general Loynaz del Castillo añade, la semilla de mi amor por Cuba penetró en mi espíritu por mi madre durante mi juventud, para florecer durante mi adolescencia. La familia y la patria se fusionaron hasta tal punto que una era la prolongación de la otra. Hemos visto entonces cómo la idea de país, con la familia a la que se pertenecía, la tierra a la que se amaba y por la que había que luchar, se iba moldeando. La identidad nacional se estaba forjando al calor de la contienda. Al comenzar la guerra de independencia, muchas mujeres dejan grabadas en nuestra historia páginas gloriosas, como fueron Elvira Cape, esposa de Emilio Bacardí, en Santiago de Cuba; Belén Agüero, quien con 50 camagüeyanas más confeccionan la bandera de la invasión que recorrería Cuba de oriente a occidente; Elvira del Monte y la Mar, quien se distingue en Zagualagrande como eficaz auxiliar de los patriotas; Narcisa Deop y García Menocal, quien cose en su máquina de coser los uniformes de sus 4 hijos para que vayan a luchar a la Manigua; Isabel Rubio Pinareña, de Paso Real de Guane, quien con un bien surtido botiquín organiza, dirige y sostiene un verdadero hospital ambulante; Orregla Socarrás, también de Pinar del Río, a quien le matan a 2 primos y un tío en su presencia, pero agarra el rifle del tío y sale disparándole a los españoles. Ella luego sería la madre del doctor Carlos Prío Socarrás, presidente de la República de Cuba. Y aquí tenemos con nosotros hoy a su hija, a su nieta, tía. Un aplauso. Es grande el ejemplo de Amparo Orbe, novia del patriota matancero Antonio López Coloma. Los dos son atrapados por los españoles luego de participar en el alzamiento de Ibarra. Amparo y Antonio permanecen encarcelados por 1 año y medio en celdas separadas, primero en la prisión de San Severino en Matanzas y luego en la cabaña de La Habana. Por fin deciden casarse en la cárcel, pero Antonio López Coloma es fusilado y Amparo es liberada y sobrevive la contienda. Ella ofreció estoicamente su amor, su luto y su dolor a la patria. No es solo la mujer blanca la que labora en la guerra. Le dedico un capítulo completo a la mujer negra, no solo en la guerra, sino también en la sociedad cubana. La mujer negra se incorpora a la gesta. Ella luchaba por su libertad personal, por la libertad del país y por su superación dentro de una sociedad que la discriminaba doblemente por ser negra y por ser mujer. La contribución económica de la mujer negra a la guerra fue considerable, como verán en mi libro, en el que las propietarias de cafetales y fincas donaron parte de su fortuna a los cofres de la guerra, y poco se ha hablado de todas ellas, y es hora de hacerlo. También fueron a la Manigua las valientes mambisas negras. Allí vemos a Nicolasa Inciarte, Dominga Moncada, Dolores Alcántara, Caridad Jaca, Juana Francisca Limonta, quien dio asilo a José Maceo en su hogar de Guayabal de Yateras, Tomasa Duverguer, Caridad Bravo y sus hijas, y Rosa Castellanos, la bayamesa, que ilustra la portada de mi obra, y que no solo fue combatiente en las 2 guerras, sino también enfermera de las mejores en la zona oriental del país.
Y hubo también músicos negros, por supuesto, porque los cubanos sin música no podemos vivir, ¿no? Que ayudaron en la guerra. Y claro, había mujeres negras músicos, como fue el caso curioso de Irene Herrera Laferté, quien durante la Guerra de Independencia animaba con su música a los insurrectos en la Manigua, interpretando danzones, mazurcas y polcas. Tocaba casi todos los instrumentos de percusión. Fue timbalera y directora, fundadora de la charanga Doña Irene. Y también estaba Matilde Planch de Tiguabos Oriente, quien era experta bailadora de changüí, que bailaba y cantaba en la Manigua y recordaba en sus tonadas el combate del Jovito, donde las tropas de Antonio Maceo habían derrotado a los españoles del regimiento Simancas. Y ya que hablamos de música, es interesante el dato de que la habanera Tú, del compositor cubano Eduardo Sánchez de Fuentes, fuera tocada por primera vez en el hogar de la ilustre patriota villaclareña Marta Abreu Arencibia, en un sarao que celebró en su casa del Prado en La Habana en 1892. Allí, por primera vez, Sánchez de Fuentes interpreta la canción al piano. Gracias, Carmen. Años después, en 1897, cuando la Guerra de Independencia estaba en su culminación, el doctor José Ramírez Céspedes escribió una nueva letra que fue entonada como himno de guerra en la Manigua y que dice así: cubanos, desde el cielo resuena una voz para darnos valor en la lucha tremenda que el sabio patriota con gloria emprendió. Martí, tu nombre venerado será cuando la historia nos la pueda enseñar. A pesar de la dispersión y la falta de liderazgo, porque al igual que ahora, los cubanos se exiliaron a todas partes, se fue forjando la unión gracias al carisma y los esfuerzos de varios líderes, principalmente de José Martí. A los cubanos hoy nos hace falta un José Martí. El 24 de febrero de 1895 resonó el grito de guerra en muchos rincones de la Manigua cubana. La guerra contra España había nuevamente comenzado. El grito no fue dado solamente en Baire, sino también en Jiguaní, Ibarra, Guantánamo, Vallate y Santiago de Cuba. Como dijo el historiador Jorge Castellanos, fue el grito de Cuba. En verdad fue el grito de Martí, de Maceo, de Gómez, de Calixto García, de Guillermón, de Juan Gualberto, de Mazó, de Periquito Pérez, de Lora, de las emigraciones revolucionarias, de los tabaqueros de Tampa y de Cayo Hueso, y de la colonia exiliada de los intelectuales en París. Y fue también el grito de las mujeres mambisas, de Juana de Barona, Manuela Olivera, Mercedes y María Regina Casimayú, de Trinidad Lagomacino, María Candelaria Tamayo, Rosa Caro, Clara Marrero Ábalos. Fue el grito de Rita Suárez del Villar, de Elvira del Monte, de América Arias, de Delmira Guerra. Fue el grito de las que confeccionaban banderas, de las que despedían a sus hijos y esposos. Gritaron las que habían ido al exilio y las que trabajaban en los talleres de Martí City en Ocala. El grito de las del exilio en Colombia y Jamaica, Uruguay y la República Dominicana. El grito de los hombres y mujeres de todos los cubanos que ansiaban la libertad. Fue el grito de Cuba entera que se alzaba contra la esclavitud y la explotación de la metrópoli. Fueron muchos gritos a todo lo largo de la isla y fuera de ella. Y los alzamientos se llevaron a cabo con la brevedad y la eficacia del rayo, como dijo Martí. Y ahí estaban todas nuestras mujeres. La mujer cubana, quien se había ganado su puesto durante la guerra anterior, forma ya parte de la conciencia nacional y está preparada para diferir una vida de felicidad y aspiraciones asociadas con la familia y el hogar,
y comenzar la vida de renuncias y privaciones. Se zafará el corsé que la ha amarrado por décadas pasadas debido a las viejas costumbres y exhibirá una actitud enérgica de mujer heroica. Con la frente erguida, la mirada atenta y el corazón comprometido y entregado a sus labores revolucionarias, nuestras mujeres del 95 siguieron el ejemplo de sus madres, tías y abuelas, quienes habían luchado en la guerra de los 10 años. Ahora lucharían las hijas, nietas y hermanas de estas. La mambisa volvió a enhebrar agujas y a bordar banderas, a curar heridas y a jugarse la vida como mensajera o contrabandista. Era ya la recta final y ella confiaba que traería la paz. Las mambisas de todas las edades, razas y de todos los estratos de la sociedad militaron en la contienda. También se unieron las mujeres indias del oriente de Cuba, aquellas descendientes de nuestros taínos que vemos actuando en la zona de Guantánamo. Esto poco se sabe. En Mujeres de la Patria verán la labor de la india Cristina Pérez, quien logra que los descendientes de nuestros indios se suman al ejército de Antonio Maceo en lo que se llamó el Regimiento Atuey. Y también aparecen junto a ella Juana Limonta o Inocencia Araujo y Priscilinia Bombú. Durante la guerra, la mujer también trabaja como enfermera en los llamados hospitales de sangre, como fue Adela Ascuy de Pinar del Río o la holguinera Mercedes Sirven Pérez Puelles, la única comandante del Ejército Libertador, quien va a la manigua con su botica. Y aquí tenemos a una bisnieta de Mercedes Pérez Puelles, la hermana Eva Pérez Puelles. Un aplauso para ella. Otras más laboran desde sus congregaciones religiosas. Especialmente quiero mencionar la labor de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, de largo historial de trabajo en Cuba desde su llegada a la isla en 1847. Desde que arriban a Cuba, las Hijas de la Caridad laboran en la enseñanza, en el cuidado de los huérfanos y la atención a ancianos y enfermos. Durante la guerra del 95 vemos a las hermanas curando y acompañando enfermos y heridos de los dos bandos, porque primero es la caridad y la misericordia, no importa de qué lado estén. El 22 de abril de 1898, sobre Dubigis escribía un sencillo relato a la Madre General sobre lo ocurrido durante el bloqueo al llegar las tropas norteamericanas. Decía ella: se presentó la escuadra americana que ya había anunciado su llegada. La detonación de los 3 cañonazos como señal del principio de la guerra puso en movimiento a todas las familias que trataron de resguardarse lo mejor que les fuera posible. En medio de todo, nunca nos faltó el ánimo, continuó diciendo la hermana, pero antes de terminar el primer mes del bloqueo ya no había comida para los pobres, ni para los asilos, ni para los hospitales. Por pan no comemos sino galletas mojadas en agua, que solo con mirarlas se nos enfría el estómago. Tenemos muchos enfermos y los que comen es una especie de rancho que traen de la cocina económica, que con solo verlo dan ganas de provocar. Puede haber conjunto mayor de penas y tribulaciones, termina diciendo. Yo nunca creí que uno pudiera sufrir tanto sin morirse. En el 1924, el periodista, historiador y diplomático español Manuel Aznar Zubigaray, abuelo del expresidente español José María Aznar, hizo esta declaración al celebrarse las bodas de oro del Colegio La Inmaculada en La Habana. Dijo Aznar: no concibo el monumento al soldado español o al soldado mambí sin la silueta de la blanca y ensangrentada toca de la hija de la caridad. Y quiero en este momento reconocer la labor de las hermanas en Cuba, ya que tenemos aquí a la superiora de la congregación de Miami, a Sor Eva Pérez Puelles, le quiero entregar unas flores. Isabuela. El pueblo cubano les da las gracias por todo su trabajo durante
siglo y medio o más en Cuba. En este libro aparecen otras congregaciones religiosas femeninas, como fueron las Siervas de María de los Desamparados, las Religiosas del Apostolado y posiblemente otras congregaciones e institutos religiosos femeninos que ya radicaban en Cuba cuando estalla la guerra. Posiblemente ayudaron también las Hermanas de los Pobres Inválidos, las Ursulinas y las religiosas de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, dominicas francesas. Y como dato curioso, había hermanas norteamericanas trabajando en la guerra. Estaban las Hermanas de la Misericordia y la Congregation of American Sisters, o Congregación de Hermanas Americanas, de la tribu de los indios Lakota, de Dakota del Norte y Dakota del Sur, estaban en Cuba trabajando. Aunque estas religiosas no eran cubanas, ellas son también mujeres de la patria, porque siguiendo su vocación religiosa arriesgaron sus vidas para auxiliar a enfermos y heridos en la guerra, por lo que siempre les estaremos agradecidos. Además del sufrimiento causado por la guerra, todas las mujeres sufrieron también la reconcentración. Weyler pensó que trasladando a los campesinos a los pueblos, iba a dejar a los mambises sin suministros e información ni alimentos, y que así la guerra terminaría. Pero eso no llegó a ocurrir, porque a pesar de tanto dolor y de tanta muerte, los cubanos siguieron luchando. La reconcentración incrementó la prostitución y muchas mujeres vendían sus cuerpos para sobrevivir y para comer. Luego casi todas las jóvenes quedaban abandonadas a los hombres menos honrados. Magdalena Peñarredonda, de Quiebra Hacha, Pinar del Río, le escribe al cónsul norteamericano y le dice: yo creí que después del macheteo de niños y mujeres en los campos, de los fusilamientos sin número, del incendio, el robo y el saqueo, de los horrores de la preconcentración, ya nada podían en materia de crueldad y bajezas ofrecernos los españoles. Pero esta gente es inagotable en la maldad. Pasado mañana se embarca Weyler y se le prepara una gran manifestación. Allí estará la flor y nata de la plebe española, soez y cínica. Irán a lamentar la ausencia del gran asesino, sintiendo no haya concluido su obra de exterminio sobre el pueblo cubano. Durante los 3 años que duró la guerra, del 1895, ocurrieron muchas acciones de valentía, de solidaridad y de patriotismo. Manuel Piedra Martel, un veterano de la guerra, nos ha dejado un encuentro en el distrito de Santi Espíritu a mediados del 1897, y dice él en su cuento: llegaron al anochecer a las inmediaciones de una ranchería oculta en aquellos montes. Al darle el alto, ¿quién vive? La guardia, que estaba de postas, vieron con asombro que entre los centinelas se hallaba una mujer, aquella valiosa mambisa que ostentaba estrellas de capitana, era la prefecta del rancherío, que estaba en aquellos momentos de recorrido con su escolta. La cordial acogida que la hermosa mambisa les dispensó tuvo la virtud de reconfortar inmediatamente a los cansados y hambrientos guerreros que olvidaron sus fatigas ante aquel vibrante ejemplo de su compañera de lucha. Ella enseguida cursó órdenes para aprovisionar la columna y bajo su dinámica dirección los rancheros sacaron algunas viandas, una res fue sacrificada y del trapiche les mandaron unas deliciosas raspaduras que los soldados apreciaron mucho, ya que siempre andaban escasos de dulce, como nos gusta el dulce a los cubanos. Pero desgraciadamente no dejaron constancia del nombre de la patriota. Otro relato, un mambí recordaba que en una ocasión un grupo de cubanos quedaron atrapados en el lodo de una laguna y los españoles comenzaron a tirotearlos. Una mulata de baja estatura, vestida de hombre, corrió a ayudarlos. Dicen que entonces se dio vuelta hacia donde estaban los mambises, oyendo a sus compatriotas gritar por ayuda, y les gritó enfurecida: ¿son ustedes hombres o cobardes? ¿Van a permitir que maten a esos pobres cubanos? ¿Hay alguien aquí que quiera ver con qué valentía muere una mujer? Síganme.
Y dice la anécdota que la mujer arremetió contra 4 o 5 españoles con el machete paraguayo que portaba, y los cubanos, hundidos en el fango, fueron salvados por aquella valiente mujer. El soldado que narraba la historia recordaba con precisión la fecha del evento, 2 de marzo de 1896. Recordaba también el nombre del lugar donde ocurrió y el nombre del general de la brigada, así como de 3 coroneles, pero admitió: no recuerdo el nombre de aquella mujer. ¿Cómo olvidarse de quien les dio ayuda y cobijo y les salvó la vida? El 17 de julio de 1898, España se rindió y la guerra de independencia terminó. Y el 1 de enero del 99, Estados Unidos se hizo cargo del gobierno de la isla, por lo que Cuba no era libre todavía. Pero el cubano estaba optimista que pronto lograría su soberanía. La ocupación estadounidense de Cuba terminó en 1902 y Cuba logró su independencia. Ahora había que reconstruir la patria luego de 30 años de luchas y desolación, de dolores y sacrificios. Los que habían ido al exilio regresarían para ayudar al país en una república con todos y para el bien de todos y de todas. Familias enteras habían perecido, otras habían quedado mutiladas, los padres habían presenciado la violación de sus hijas, la descuartización de sus hijos, era mucho el dolor. Pero a pesar de todo, lo que la mujer había logrado con su proceder durante los 30 años de la guerra no había sido escuchada ni habían sido resueltos sus reclamos. Al terminar la guerra de independencia con la nueva república, la cienfueguera Edelmira Guerra Valladares reclamó incluyeran el derecho de la mujer al sufragio en la primera Constitución cubana. Pero desatendieron la propuesta, como ya habían hecho antes con los ruegos de Ana Betancourt en la Asamblea de Guaymaro o los de Emilia Casanova desde el exilio de Nueva York. No sería hasta 1940 cuando se redacta la nueva Constitución ese año, en que aparece en el artículo 97. Se establece para todos los ciudadanos cubanos como derecho, deber y función el sufragio universal, igualitario y secreto. Todo esto se había logrado gracias a los empeños del movimiento feminista cubano y del trabajo de mujeres como María Collado, Hortensia Lamar, María Luisa Dols, Ofelia Rodríguez y muchas otras. La historia se transmite de generación en generación y es nuestro deber continuar el culto sagrado a la patria. A pesar de los 60 años de exilio, creo que tenemos el deber de mantener el culto a la patria. Es importante que nuestras hijas, sobrinas y nietas conozcan a las cubanas que las precedieron, que sepan de sus sacrificios y sus afanes, que todos los cubanos las conozcamos. En este libro, como en el anterior, he querido recordar a las cubanas que amaron el deber más que las comodidades, a la patria más que al hogar, y algunas incluso más que a su familia. Desearon la gloria de la manigua más que las joyas y los trajes de seda. Intrépidas y heroicas, se pusieron nuevamente el machete al cinto y se lanzaron a luchar por la libertad. No seré yo, serán ellas las que les cuenten en este libro sus angustias y dolores, sus miserias y privaciones. Les hablarán de sus alegrías, de haber podido entregarse a la lucha redentora para más tarde ver ondear la bandera cubana, gloriosa y triunfante, que ellas mismas habían confeccionado. Creo que con Mujeres de la Patria se paga en parte una deuda que tenemos los cubanos con todas estas valientes mujeres que sufrieron momentos difíciles para junto al hombre darnos la libertad. Mujeres que no fueron reconocidas ni apoyadas económicamente al término de la guerra, a pesar de haber sido combatientes, veteranas o viudas de veteranos. Pero su labor ya no queda anónima y olvidada. Ahora las historias de nuestras mujeres tienen rostro y nombre.
Con Mujeres de la Patria las honramos y les agradecemos su consagración, cosa que no supo hacer la República, ni ha sabido hacer tampoco la Revolución Comunista de 1959. Es mi deseo que cuando terminen la lectura de este libro, sientan el mismo amor entrañable a la patria que sintieron aquellas mujeres. Ellas son nuestro ejemplo y nuestro orgullo. Muchas gracias. También quería agradecer que está aquí también José Antonio Albertini del PEN Club de Escritores Cubanos del Exilio. Quiero darle las gracias por el apoyo también a este acto. Y también a los miembros de una peña de historiadores cubanos que se ha trasladado hoy, se reúnen los sábados y hoy se trasladó aquí a este acto. A José Fernández, Fran Fernández, Antonio Bechili, Miguel Castillo. Muchas gracias a todos. No sé realmente si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo, pues creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo nada más que quiero... Qué bueno, Vita. Teresa por esta labor monumental y quizás no excusar las ausencias que ha habido en nuestra historiografía, pero sí darnos cuenta que no fue solo en Cuba, sino que fue en el mundo entero y que hay que juzgar las cosas en su época. Pero has llenado un gran vacío, una labor inmensa y personalmente y en nombre de las mujeres y de mi antepasada y de todas las mampisas, quiero darte las gracias con mucho amor y con mucho respeto. Gracias a Hugo de Aragón. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y bienvenidos y gracias sobre todo a Teresita Fernández Soneira.